con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia suplicando, Señor, que vengas a manifestarte de una manera maravillosa al predicarse tu palabra. Señor, habla al corazón de las almas, que se cumpla tu palabra, que así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, que así sea tu palabra, sea prosperada, para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, quiero invitarles a que usted tenga lista su Biblia y leamos la escritura de la primer carta del apóstol Juan, capítulo 3. Capítulo 3 de la carta del apóstol Juan. Y vamos, hermanos, a hablar acerca de las evidencias del creyente. Las evidencias de un cristiano. Las evidencias de un hijo de Dios. Cuando hablamos acerca del creyente, del cristiano, del hijo de Dios, es importante pensar que tenemos que tener el fruto de cristianos. Vivimos en un mundo en que se ha hecho muy vulgar. Se ha tenido muy en poco la vida del cristianismo y todo viene a raíz de que no hay creyentes arrepentidos, no hay creyentes convertidos, no hay creyentes transformados. No hay creyentes reformados, transformados. Hay creyentes, por decirlo, oyentes. Hay creyentes profesantes que dicen que son creyentes, que profesan ser creyentes, pero no tienen evidencias de que son creyentes. Sencillamente porque han aceptado un evangelio comercial. Han aceptado un evangelio corriente. No han tenido una experiencia genuina con el Señor. Sencillamente han profesado el cristianismo y cuando pones a un creyente profesante solo de palabra y lo pones junto a la imagen de Cristo, no tiene ningún parecido a Cristo.
No hay evidencias de que en realidad se han arrepentido, se han convertido. ¿Por qué razón? Porque solamente alguien les contó, alguien les habló, alguien les dijo del Evangelio. Pero no lo experimentaron. No hubo un cambio, no hubo un cambio en ellos. No ha habido una transformación en ellos. Viven la misma vida de pecador, pero dentro de una iglesia o dentro de una religión, dentro de una secta religiosa. Pero no ha habido un cambio en sus vidas. Por eso el mundo tiene en poco al cristianismo, porque hay muy pocas o nada de evidencias de que son cristianos. Y ahora todo mundo escuchas por todos los medios de comunicación, de radio, por televisión, por medio del internet, por medio de Facebook, por medio de todos los medios de comunicación. Todo el mundo es cristiano. Parecen unos demonios. ¿Cómo es eso? Todo mundo profesa ser cristiano y no sabe, no tiene ni siquiera una idea de qué significa ser cristiano. Esto es lo que queremos predicar en esta tarde, en este día, en este momento. Las evidencias del creyente. Y a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a lo que está escrito, al tal no le ha amanecido. Así dice la palabra. Capítulo 3 de la primera de Juan. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La primera evidencia del creyente, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, te arrepientes y te conviertes, naces de nuevo, tienes una evidencia principal importante, es de que somos hechos hijos de Dios. Dirá alguien, bueno, que no todos somos hijos de Dios. Cuando decimos todos, ¿quiénes todos? Todos los seres humanos. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Los únicos que vienen a ser ser llamados hijos de Dios, son aquellos que se arrepienten, que se convierten, se bautizan en el nombre de Jesucristo, reciben perdón de pecados y reciben el llenamiento del Espíritu Santo. Esta es la evidencia. De acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 3, 4 y 5. Cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo,
de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Allí en el versículo 5 Jesús se lo explica. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. El día que tú entras al reino de Dios, del reino de Jesucristo, el día que pasas a ser un hijo de Dios, ese día tienes esa hermosa evidencia. La primera evidencia de que somos hechos hijos de Dios. El día que te entregas a Jesucristo en alma, cuerpo y espíritu. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Las evidencias del creyente, comenzando con el gran privilegio de ser hijos de Dios. Esa es la hermosa primera evidencia. Y si usted nota, el versículo primero, allí hace la diferencia de los hijos de Dios y los hijos del mundo. Dice, por eso el mundo no nos conoce. El mundo no son todos los hijos de Dios. El mundo representan a aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Aquellos que no se han convertido. A eso no se les llaman hijos de Dios. La Biblia les llama lo siguiente. Jesús le llama. Nosotros no le llamamos. Jesús le llama. Les llama criaturas. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Les llama criaturas porque fueron criadas por Dios. Pero todo aquel hombre y aquella mujer que se entrega a Jesucristo, mi hermano, ese día tú vienes a ser un hijo de Dios. El día que experimentas el nuevo nacimiento, ese día pasas a ser hecho hijo de Dios. Segundo, la segunda evidencia, serán como Cristo cuando venga. Porque el día que nos entregamos a Jesucristo, comenzamos una vida nueva en Cristo. Nacimos de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero luego seremos como Cristo cuando venga. Y la persona que se entrega a Cristo entra en una nueva etapa que paulatinamente, por etapas, vas entrando, vas creciendo, vas desarrollando la vida de un cristiano hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Este es la segunda evidencia. Seremos como Cristo cuando venga. El versículo 2 allí lo declara. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga por su pueblo, cuando Jesús venga por su iglesia, entonces seremos semejantes a Él. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor venga por su pueblo,
Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que mueren en Cristo, que mueren sirviéndole al Señor fielmente, si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos nos resucitará también a nosotros. Pero luego los que nosotros quedamos con vida, estemos en vida cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Seremos vestidos de inmortalidad. Es lo que significan estas palabras del versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Porque así como Jesucristo se levantó de la tumba y regresó al cielo con un cuerpo glorificado, todos los que mueren en Cristo serán resucitados por el Espíritu de Cristo. Los resucitará cuando al final de la final trompeta resucitará. Y los que estemos en vida cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Seremos vestidos de inmortalidad. Seremos transformados con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Y aquí se cumple la segunda evidencia del creyente. Seremos como Cristo cuando Él venga, porque seremos semejantes a Él. Tercera evidencia. El creyente que se ha entregado a Cristo no practica el pecado. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, el pecado. Deja todo el pecado, deja el vicio, todos los vicios, deja todo. Le dice al diablo, le dice al mundo, le dice a la carne: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. No practica más el pecado. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, tenemos necesidad de permanecer en el Señor. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que está en nosotros permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta tercera evidencia del creyente no practica el pecado. Uno que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Uno que se ha convertido no practica el pecado. Uno que ha recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no practica el pecado. ¿Por qué razón? Porque hemos renunciado al pecado. Hemos rompido, hemos roto, hemos quebrado la relación que teníamos con el diablo, con el mundo y con la carne. No practica el pecado el creyente. Las evidencias del creyente. Número 4.
han pasado de muerte a vida. Versículo 14. Esta es la experiencia. Esta es una de las evidencias del creyente. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La cuarta evidencia del creyente es que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en el pecado. El día que nos convertimos y nos arrepentimos y nacimos de nuevo, resucitamos a una nueva vida en Cristo. El apóstol escribe, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estas son las evidencias del creyente. Pasamos de muerte a vida. Si usted lee el capítulo 6 de la carta de Pablo a los romanos, desde el versículo 1 al 8, usted se va a dar cuenta de que el bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El bautismo es un símbolo. Bautismo en el nombre de Jesucristo. Si no es en el nombre de Jesucristo, no se experimenta la resurrección de la nueva vida en Cristo. Lea usted el Romanos 6, del 1 al 8. Si el bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si alguno es bautizado, es porque se arrepintió. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muere al pecado, es sepultado en el bautismo y resucita una nueva criatura en Cristo. Estas son las evidencias del creyente. Número 5. Tiene confianza en Dios. Tiene confianza en Dios. El creyente, una de las evidencias del creyente, tenemos confianza en Dios, tenemos fe en Dios. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Tenemos confianza en Dios. Una de las evidencias del creyente, tenemos confianza en el Señor. Tenemos fe en Jesucristo. Tenemos fe en el Evangelio. Tenemos fe en su palabra. Tenemos confianza y fe en sus promesas. Son las evidencias del creyente. Es parte de nosotros, de nuestra vida nueva en Cristo. Si usted lee el versículo 22 del mismo capítulo 3 de la primera de Juan, mire lo que dice. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La otra evidencia, nuestras oraciones son contestadas.
¿Por qué razón? Porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nuestras oraciones son contestadas. Note usted que cuando los familiares, nuestros conocidos, tienen algún problema y alguna necesidad, dicen, vamos a hablarle a la hermana, vamos a llamarle a la hermana para que oren por nosotros. Porque la gente se da cuenta y el mundo se da cuenta que el Hijo de Dios, la evidencia del creyente es esta, que el Señor escucha nuestras oraciones, que Dios contesta nuestras súplicas. Es una evidencia del creyente, porque ellos saben que cuando el creyente habla con el Señor, Dios lo escucha. Que cuando el creyente ora y pide salvación por alguien, Dios obra salvación. Cuando el creyente pide sanidad por alguien, un enfermo, el Señor lo sana. Yo le estoy invitando para que usted tenga esta preciosa experiencia, tenga las evidencias de un creyente. Padre Santo, te suplico que maravillosamente salves las almas, aquellas almas que andan perdidas sin Dios y sin esperanza. Tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Señor, obra salvación, sanidad. Aquellos enfermos que están en su hogar, tócalos, Señor. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Por tus llagas somos nosotros sanados. Y tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias. Le invitamos cordialmente a la escuela bíblica cada domingo a las 10 de la mañana. Culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y su familia están cordialmente invitados. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo le ama, quiere salvarle, quiere sanarle, quiere libertarle, quiere darle vida abundante y vida eterna. Solamente en Jesucristo lo podemos vivir. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz, teléfono 210-364-0913. Le agradecemos por escuchar. Usted necesita una visita, una oración. Llame. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi